Tremendo, ¿verdad? Lo que dice el Señor. Dice, no entendéis ni comprendéis. Y después le habla acerca de un tema tan importante, ¿verdad? Como lo era el corazón. Proverbios, en Proverbios 4:23, dice la palabra de Dios sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Guarda su corazón, porque de él mana la vida. Y el Señor está confrontando aquí a los discípulos y le hace una pregunta directa, contundente. Dice, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Y utiliza la expresión aún. Ya luego le voy a explicar un poco de eso. Verso 18 dice, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Y por último dice, y no recordáis. Verso 19. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Vamos a leer todos el versículo 21, la cuenta de 3, 1, 2, 3 dice, y les dijeron, ¿cómo aún no entendéis? Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, en esta hora quiero darte gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad, porque aun cuando usted quiere que entendamos algo y nosotros siempre terminamos entendiendo otra cosa, aún así tu paciencia se ha hecho bien notoria. Gracias por ser un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Señor, gracias porque aun cuando toca ser corregido y sancionado, tú lo haces con amor. Te dueles del castigo. Yo sé que te dueles, Señor, del castigo. Y si en ocasiones lo haces, siempre será para beneficiarnos a nosotros, para que al final de cuentas podamos mejorar nuestro andar delante de usted. Y quiero pedirte que nos enseñes y que me enseñes a mí también. Quiero rogarte que nos permitas guardar el buen tesoro, el depósito, el corazón, tal cual como nos fue aconsejado en tu palabra, y que nuestros corazones no se endurezcan, Señor, por el engaño del enemigo. Hoy ruego tu bendición sobre la exposición de tu palabra, y hoy más que nunca necesito que me escondas detrás de tu presencia. No hay nada útil y bueno que yo pudiera decir en mí mismo, pero sí creo que usted sí puede obrar, aún a pesar de mis humanas debilidades. Suplico que obres en el corazón de la iglesia, con corazones dóciles, atentos y dispuestos. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bien, pueden tomar sus asientos. El tema en el cual quisiera meditar un poco en esta noche, hermano, y quisiera que usted también meditara, lo encontramos allí en el versículo 17. Es esa pregunta tan importante que el Señor le hace a los discípulos, ¿verdad? Y era la razón por la cual el Señor estaba explicando una cosa y ellos terminaban entendiendo otra. Eso a veces pasa, ¿verdad que sí? Cuán difícil es crear una comunicación perfecta. No es fácil, ¿verdad? Este tema de crear una comunicación perfecta. En ocasiones nosotros decimos algo y queremos hacer entender algo y resulta que la persona que está oyendo termina entendiendo alguna otra cosa. Nosotros lo llamamos malentendiste, ¿verdad? Y eso pudiera decir que es más normal de lo que muchas veces consideramos. Las expresiones o malentender alguna expresión que se pudiera haber dicho, y cuánto problema y cuánta dificultad crea el malentender, cuánta dificultad crea el malentender. Ahora, el tema
No es que de repente hayan malentendidos como persona o como familia o de repente con compañeros de trabajo o con compañeros de estudio. El tema es que en ocasiones también malentendemos lo que el Señor quiere decirnos y terminamos entendiendo lo que nosotros queremos entender de cada situación. Es la razón por la cual existen tantas distorsiones doctrinales. Esa es una de las razones del por qué existen tantas distorsiones doctrinales, porque la persona interpreta y entiende lo que quiere interpretar y lo que quiere creer, y bueno, terminamos dando por asentado lo que yo quise entender. Hace días veía un video, no se me ocurrió, pero lo hubiese traído, que va acorde con un pensamiento que enseña. A alguien se le ocurrió decir que cada cabeza es un mundo, ¿verdad que sí? Cada cabeza es un mundo, cada quien termina creyendo lo que quiere creer y cada quien termina aceptando lo que quiere aceptar. Hay personas que tienen la verdad enfrente y no la aceptan, hay personas que tienen las evidencias enfrente y no lo aceptan, porque al final de cuentas, como seres humanos, vamos a aceptar y vamos a creer exactamente lo que querramos aceptar y lo que querramos creer, ni más ni menos. Ni más ni menos vamos a aceptar. Ahora, los discípulos van con el Señor. Y bueno, si usted estudia el contexto, ¿verdad? Usted puede ver en el principio del capítulo 8 que fue uno de los grandes milagros que el Señor hizo. Fue cuando el Señor alimentó 4,000 personas. Y no era porque tenía camiones de alimento, fue porque el Señor obró en milagros. Y después que salen de allí, van a otro lugar y cuando van llegando a ese sitio, el Señor le hace una advertencia. Ellos sabían, o el Señor sabía, al lugar en donde ellos se iban a enfrentar y lo influyente que pudiera ser el llegar a ese sitio sobre la vida de los discípulos. Y ahora dice que habían olvidado traer pan y no tenían sino consigo un solo pan en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Guardaos de la levadura de los fariseos y guardaos de la levadura de Herodes. El libro de Marcos mismo nos habla en referencia a lo que es el propósito de las parábolas. El Señor no le hablaba en parábola a sus discípulos, el Señor hablaba en parábolas a la multitud, para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan y para que no se convirtieran. Habían personas que simplemente, hermanos, no comprendían las parábolas, pero hubo ciertas situaciones donde el Señor le hablaba en parábola a los fariseos, donde el Señor le hablaba en parábola a los escribas, o donde el Señor le hablaba en parábola a los doctores de la ley. Y cuando terminaba el discurso, como por ejemplo en la parábola del sembrador, y el Señor se iba aparte con los discípulos le preguntaban: ¿y qué quiso usted decir con eso que dijo? Y el Señor le dice a los discípulos: tampoco ustedes entienden, porque las parábolas no eran para ellos, ellos debían comprender lo que el Señor estaba diciendo, pero lamentablemente, hermano, en ocasiones no entendían el lenguaje figurado, ¿verdad?, que acompañaba la ilustración o las parábolas que el Señor le hacía. Y en este caso el Señor también le está hablando de manera simbólica. ¿Qué representa la levadura? La levadura representa corrupción. La levadura representa contaminación y la levadura representa pecado. Y acá, hermano, estaban llegando a un sitio donde estaba plagado de la doctrina de los fariseos, la hipocresía, y estaba plagado de la levadura de Herodes. Eran dos levaduras de las cuales los discípulos tenían que cuidarse, y eran dos levaduras de las cuales nosotros también tenemos que cuidarnos. Les voy a decir algo: no había nada malo en las enseñanzas de los fariseos. La enseñanza de los fariseos era buena. El tema era lo que ellos practicaban. Por eso el Señor, al referirse a los fariseos, le dice: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea que cuando el Señor hacía referencia a la levadura de los fariseos, estaba hablando de la hipocresía. Y el Señor le estaba hablando a los discípulos diciéndole: guardaos de la levadura de los fariseos, de esa parte que los fariseos ocultaban dentro de su vida.
y también hablaba acerca de lo que era la levadura de Herodes. Hermanos, eran personas que se idiosaban a sí mismos y ellos demandaban adoración del pueblo hacia ellos. Y el Señor le estaba marcando una raya a los discípulos y diciéndole: tienes que guardarte de lo que enseña Herodes y tienes que guardarte de lo que enseñan los fariseos. Pero lamentablemente los discípulos no entendieron. Lamentablemente los discípulos no comprendieron lo que el Señor les estaba explicando o lo que el Señor estaba demandando y comenzaron a pelear entre ellos. Viste, Judas, era responsabilidad tuya, Judas, traer el pan. Ahí anda el Señor regañándonos porque no trajimos pan. Yo no sé a quién le estaban echando la culpa, si le echaban la culpa a Pedro. De repente Judas dijo: Pedro, pero yo te dije a ti, Pedro, yo te dije, aquí está la cesta. Y dice que comenzaron a discutir entre ellos, comenzaron a pelear entre ellos. Mira lo que dice el versículo 16: y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos el pan. Y tú sabes que cuando algo se olvida, siempre le echamos la culpa a alguien, ¿verdad? Sí, cuando alguien se olvida, le echamos la culpa a cualquier persona. Vamos y nos mandan a hacer un mandado, se nos olvidó el dinero y culpamos a la esposa. Fue que mi esposa no me recordó. No, tú que si sabía que iba a hacer mandado tenía que llevarte el dinero. Sí, siempre vamos a intentar culpar a otro y ahora entra una controversia y entra un problema porque el Señor le está intentando dar una ilustración, el Señor lo está intentando guardar de un peligro, el Señor está intentando alertarle de que se alejen de la levadura, de la práctica de los fariseos, que se alejen de la práctica de Herodes. Y ahora ellos comienzan a discutir porque pensaron que el Señor le estaba diciendo otra cosa. Y eso es exactamente lo que crean los malentendidos, problemas. Eso es lo que crea los malentendidos, problemas. Por eso a veces no sabemos si es que no hablamos bien o que otros no escuchan con atención. Sí, no sé dónde está el problema del malentendido. Si es que no hablamos bien o otros no entienden la intención. En alguno de los dos está el problema, ¿verdad? No, es que tú no te supiste explicar. Y el que está dando la explicación dice: no, será tú que no prestaste atención cuando te expliqué. Pero en fin de cuentas, cuán terrible es el problema de un malentendido. Sí, yo no quise decir eso. Y el otro se ofende y dice: es que tú nunca entiendes. Y crea la controversia. Allí, hermano, había un problema entre los discípulos del Señor. Y dice: discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y el Señor se devuelve. Digo yo se devuelve porque me imagino que el Señor iba adelante y escuchaba el problema atrás. Yo tengo un problema, yo me imagino lo que pasó. Yo leo la Biblia y yo me imagino qué fue lo que pasó. A veces pinto hasta como un escenario. Sí, y me gusta leer la Biblia así porque logro entenderla. Yo ilustro en mi mente lo que pudo haber pasado. Entonces, perdone si de repente digo este tipo de frases como que se volteó, pero es que yo pienso que el Señor iba adelante y ellos llevaban el problema armado atrás. Sí, el Señor iba caminando adelante y ellos: es culpa tuya, no es culpa tuya. Y el Señor se voltea y dice en el versículo 17: y entendiendo Jesús le dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. Ustedes están peleando porque no trajimos pan. Hermano, comenzando el capítulo 8, el Señor acababa de multiplicar 7 panes para alimentar a 4,000. Y ellos venían ahora discutiendo porque ellos pensaban que el Señor le estaba reclamando a ellos por pan. Y el Señor en ningún momento a ellos le reclamó pan. ¿Tú sabes cuál es el problema del malentendido? Que perdemos la esencia de lo que se quiso decir. Se perdió la esencia de lo que se quiso decir. Y ya después no tiene gracia decirlo. Ok, explícame cómo es. No, ya no te voy a decir nada. ¿Verdad? O eso solamente lo hago yo. Si no, explícame que... ok, entendí mal. Explícame qué fue lo que quisiste decir. No, ya no te voy a decir nada. Ya, déjalo así. Se pierde la esencia de la enseñanza.
se pierde la esencia de la enseñanza. Perdóneme que de repente yo vaya tan poco a poco con respecto a este tema, pero es que es algo que es cotidiano en las casas, en la familia, esto es algo en los trabajos, crea problemas y dificultades. Aparte de la enseñanza bíblica, teológica que quisiera que te quedara, hay una enseñanza muy práctica que si logramos, hermano, aceptarla dentro de nuestra vida, puede ser de gran bendición. El problema del malentendido es que se pierde la esencia, el propósito, el plan. Las esposas normalmente dicen, no, ya se me olvidó lo que te iba a decir. Ya se me olvidó. Oh, no era importante. No era importante. Y se creó el problema. Verso 17 dice, y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. Y ahora el Señor le llama la atención y le dice, número 1, no entendéis. O le hace una pregunta más bien, ¿no entendéis? Número 2, no comprendéis. Y número 3 le dice, aún tenéis endurecidos vuestros corazones. Y ahí está el problema, en la no comprensión y en el no entendimiento. Pero el problema mayor no es no comprender o no entender. El problema mayor es que el corazón se endurece. Y si hay algo difícil o una persona difícil de enseñar, de instruir, de guiar, es la persona que ha decidido que su corazón se endurezca. En el versículo que acabamos de leer, el Señor no le dice, tenéis endurecido el corazón, sino que Él cita su vida pasada. Él cita su vida pasada. Mira lo que le dice en el versículo 17. En el 17, sí, dice, y entendiendo Jesús le dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. No entendéis, no comprendéis. Y ahora dice, aún tenéis endurecido el corazón. ¿Y sabe por qué utiliza la expresión aún? Porque nosotros venimos del mundo con un corazón duro. Sí, nosotros venimos del mundo con un corazón duro. Y a veces llegamos a la iglesia y queremos seguir teniendo un corazón duro. Sí, venimos a la iglesia con el corazón endurecido porque en el mundo no nos fue bien, en el mundo no nos trató de manera correcta porque sufrimos decepciones y traiciones en el mundo. Hay gente que osa decir, no, yo antes era bien tonto, pero mi corazón se puso duro, y lo dicen como con orgullo. Eso debió ser parte de nuestra vida pasada. El corazón endurecido, el corazón desconfiado, el corazón que no cree en nadie, hermano, no debería de seguir existiendo en este tiempo en nosotros. Y por eso el Señor confronta a este grupo de hombres y le dice, aún ustedes tienen endurecido el corazón, diciéndole, todavía se están comportando como mundanos, con el corazón duro. Un corazón duro siempre se llena de suposiciones para crear problemas. El corazón duro siempre se llena de suposiciones para crear problemas e inconvenientes. El esposo con corazón duro siempre va a crear problemas e inconvenientes. La esposa con corazón endurecido siempre va a crear problemas e inconvenientes. El padre con un corazón endurecido siempre va a crear problemas e inconvenientes. El miembro de iglesia con un corazón endurecido, aunque tenga mucho deseo de servir al Señor, va a crear problemas porque viene arrastrando del mundo parte de su vida que ya debería de ser abandonada. Y el Señor, hermano, confronta a los discípulos y le dice, aún tenéis endurecido el corazón. ¿Y cuánto cuesta que el corazón se ablande? ¿Cuánto cuesta que el corazón se quebrante? ¿Cuánto cuesta que el corazón vuelva a latir de la manera correcta? Lamentablemente, en nuestra vida presente todavía seguimos arrastrando cosas del pasado que nos afectan. Pero yo quiero que usted oiga algo, y su corazón duro Dios lo puede cambiar. Su corazón endurecido Dios lo puede cambiar. Hermano, la Biblia se compara con muchas cosas. Ella es lámpara.
ella es espejo, pero también es martillo. Y no hay un corazón que sea tan duro que el fuerte martillo de la palabra de Dios no pueda quebrantar. Si no hay un corazón que haya sido tan golpeado, maltratado y que haya sufrido tantas decepciones que pueda decir, mi corazón no lo cambia nadie. Mira, yo le voy a decir algo, el Señor hace cosas grandes y maravillosas. Hablan de un hombre que compraba esclavos y vendía esclavos, y ese hombre se convirtió al Señor, y después de haber sido un hombre sanguinario que maltrataba y esclavizaba personas, ese hombre llegó a componer himnos para el Señor. Sí, mira, cuando el Señor trabaja en un corazón, tú puedes ver hombres con esa cara de bravo y con esa cara de molesto, quebrantados en el altar, llorando al Señor. Recuerdo al hermano Jorge Aquino, ¿verdad? Hombre temido dentro de nuestra comunidad. Cuando ese hombre llegó a la iglesia, no sabíamos si saludarlo o salir corriendo. Un hombre temido dentro de la comunidad como tal. Y ver ahora la mansedumbre de ese hombre, uno se impacta. Porque Dios cambia el corazón. Sí, porque Dios cambia la vida de personas. Dios cambió a un hombre como el apóstol Pablo, que era de corazón duro. Dios cambió a un hombre como Leví, que era un hombre de corazón duro. Dios cambió a un hombre, hermano, como aquel endemoniado gadareno, que estaba endemoniado y su corazón endurecido del desprecio. Usted y yo necesitamos entender de que la única solución para el corazón endurecido es el martillo de la palabra de Dios. Qué bueno, hermano, cuando nosotros agarramos y el Señor nos quiebra ese corazón y lloramos y no sabemos ni siquiera por qué lo estamos haciendo. Pero es el Señor obrando para bien dentro de nuestra vida. El Señor confronta a los discípulos y le hace 3 preguntas importantes. Número 1, no entiende. Número 2, no comprende. Y número 3, se te endureció el corazón. Y mi hermano, ¿qué problema es cuando el corazón de los cristianos se endurece? ¿Qué problema es cuando dejamos que el viejo hombre nuevamente tome ventaja sobre nuestras vidas? Ezequiel capítulo 11, vamos a ir a Ezequiel 11, versículo 19. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne. Ahora, ¿cuál es el propósito y el por qué Dios quiere que nuestro corazón endurecido sea cambiado? ¿Cuál es el propósito por la cual el Señor quiere nuestro corazón que ha sido herido, maltratado y dañado, y convertirlo en un corazón dócil, que sienta y que sea un corazón sensible a la palabra de Dios? Versículo 20 dice: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea para ellos por Dios. Oiga, hermano, no hay manera de que tú puedas servir al Señor a plenitud con un corazón duro. No hay manera. La otra noticia que te tengo es que Dios quiere trabajar en tu corazón, y de una o de otra forma Él lo va a lograr. Yo prefiero que me quebrante la palabra antes que las situaciones. Yo prefiero que a mí me quebrante la palabra de Dios antes que me quebranten circunstancias en mi vida. Y a veces hemos sido tan apáticos y tan duros a la palabra de Dios que Dios dice: la palabra no lo quebranta, pero yo quiero trabajar en él. Y comienzan a venir situaciones y circunstancias. Y creo que la magnitud o el nivel de las situaciones que vienen son de acuerdo a tu resistencia a lo que Dios quiere hacer. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es rendirnos. Ya. Señor, no voy a seguir luchando contigo, trabaja en mi corazón. Cuando yo siento que mi corazón se pone duro, y le voy a decir algo, hermano, no culpo a pastores que han dejado que sus corazones se endurezcan. No culpo a pastores que han dejado que sus corazones se endurezcan.
No culpo al apóstol Pablo cuando dijo, aunque amando más, he amado menos. Yo no los culpo. Hay pastores que lamentablemente por tantos golpes que han tenido que llevar dentro del ministerio y tantas situaciones, dejaron que su corazón se le endureciera. No lo justifico, estoy diciendo que no los culpo, pero no los justifico. Hace un tiempo tomé un consejo de un amigo, me fue demasiado útil, Pastor Alfredo Díaz, de Impacto Global, de la Iglesia San Luis de Potosí. Dios me dio la oportunidad de hospedarlo en la casa, y él me dijo: pastor, dentro del ministerio vas a encontrar mucha gente que esté dispuesta a dañar tu corazón, pero no dejes que tu corazón se endurezca. Y me dijo: tú vas a entregar tu corazón a la gente y la gente te lo va a destruir y te lo van a entregar destruido, y tú vas a ir y se lo vas a llevar a Dios, y Dios va a reparar tu corazón y te lo va a entregar bueno, y tú vas a venir y se lo vas a volver a entregar a la gente para que te lo vuelvan a destruir, y después tú vas a volver a llevárselo a Dios para que Dios lo repare. Y eso tiene que convertirse en un ciclo en tu vida. Lo que pasa es que a veces estamos esperando que gente repare los corazones, y gente no repara corazón, gente rompe corazón, gente daña corazones, pero Dios repara los corazones heridos. El Señor es el único que tiene el poder, la capacidad, y es perfecto, es experto en poder reparar corazones quebrantados. Ahora, el Señor, hermano, no quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón y le digamos: Señor, ahí está mi corazón quebrantado, arréglamelo para no entregárselo más nunca más nadie. No, el Señor te lo quiere reparar para que tú lo sigas dando. Y yo no culpo, hermano, de verdad. Mira, hace años iba yo a la charcutería de Orlando, y yo le decía a Orlando: yo no puedo trabajar aquí. Si yo trabajara contigo, yo te quiero el negocio, porque cada 5 minutos llega alguien pidiendo comida, cada 5 minutos llega alguien pidiendo algo, y yo no tendría corazón para decirle que no, Orlando. Y me dijo: si tú llegaras a trabajar aquí 2 meses, tu corazón se va a endurecer, porque te darías cuenta que el 90% de los que vienen aquí son solamente personas que se aprovechan. Y él dice: siempre son los mismos, y por eso no les doy. Y él dice: hermano, cuando usted le hacía un trabajo a Orlando, uno le decía, él decía: ¿cuánto es? Y él de una vez le decía: y no me diga lo que Dios ponga en mi corazón, porque mi corazón está duro, mejor póngame un precio. Él mismo lo admitía. Y hay gente que las situaciones lo hacen ponerse en corazón duro, pero no lo haga. Vuelve a llevar tu corazón a Dios para que lo repare, y ten siempre la disposición de entregárselo a la gente, aunque pague mal. Sí, aunque pague mal. Sí, al principio duele, las heridas creadas en el corazón duelen, hermano, pero tenemos que entender de que todo eso, hermano, lo hace el Señor con un propósito dentro de nuestra vida. El Señor reprocha a los discípulos y le dice: aún tenéis endurecido vuestro corazón. Isaías 64, vamos a ir a Isaías. Al que te pida, dale, dice la Biblia. Al que te obligue a llevar la carga 1 milla, llévala 2. A veces yo no entiendo por qué el Señor dijo esas cosas. En vez de decir: si te echan broma, ya vete de ahí, no vuelvas más. No, pero el Señor dice: sé fiel, sé constante. 64:8 de Isaías, si no me equivoco, creo que es el texto. 64:8. Dice la palabra de Dios, lo leo: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Tú, el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos barro. Debemos llevarnos nuestra vida delante del Señor y decirle: dale forma. Y tú sabes qué es lo que a veces nos moldea: los golpes. Uno ve una pieza
un anillo de oro. Usted ve un anillo de oro bien bonito, ¿verdad que sí? Pero resulta que ese anillo de oro no siempre fue anillo de oro. Un día fue una piedra y quizás sin forma y casi que sea imperceptible a los ojos humanos, solamente que el experto se dio cuenta que sí era oro. Y para que esa piedra de oro, que parecer no tener forma ni tener valor, llegase a ser un anillo, tuvo que ser metida en un horno y llevar fuego. La cantidad máxima de veces que entra el oro al horno son 7 veces. Es el máximo. No quiere decir de que siempre sean 7 veces. Hay momentos que son menos. De acuerdo a la pureza del oro, hay momentos donde la purificación amerita menos fuego. Pero dice que un hombre llegó a eso, no sé cómo se llama el que trabaja con oro, eso, el señor del oro. Y le dijo, Señor, ¿y qué está haciendo? Y dijo, estoy purificando el oro. Y dice que el oro estaba metido en el fuego. Y él, haciendo preguntas, decía, ¿y cómo yo sé cuándo el oro ya está bien? Y dijo, no, pues eso es lo más sencillo. Eso es lo más sencillo. Cuando el oro ya está bien, yo asomo mi cara y mi rostro se ve reflejado en el oro. Hermano, entiéndame algo. Hay momentos donde parecemos que estamos metidos en el horno y ahí está el Señor afuera purificándonos. Él lo único que quiere es que nuestro rostro se vea en nuestra presencia, que su rostro se vea en nuestra presencia. Sí, pero nosotros, no, es que yo no quiero. Y hermano, le voy a decir algo. Si escogiéramos la prueba, hay muchas que no aceptaríamos. Pero el Señor sabe exactamente qué necesitamos. Ahora dice, aún está endurecido vuestros corazones. Consecuencia de la dureza del corazón. Versículo 18. Consecuencia de la dureza del corazón. Número 1. Un corazón endurecido no ve. Mira lo que dice. Teniendo ojos, no veis. Un corazón duro no ve lo que Dios hace. Hermano, un corazón endurecido no sabe ver beneficio. Siempre sabe quejarse de algo. Siempre sabe decir que algo está mal. Siempre sabe decir que algo no le parece. Un buen servicio, gente siendo salva, gente siendo bautizada y el ambiente perfecto, pero siempre el corazón endurecido va a decir, pero no me pareció tal cosa. Sí, gente siendo salva en San Sebastián, gente siendo salva en San Casimiro, pero el de corazón endurecido dice, pero no me pareció porque se accidentó el carro. No ve, él nunca va a estar conforme o contento con lo que Dios está haciendo, y no es culpa de él, es que todavía tiene un corazón duro y su corazón duro no le hace ver las maravillas de Dios. Su corazón duro no le hace ver las cosas grandes que Dios hace, y por esa razón necesitamos un corazón dócil para poder ver las cosas buenas en el hogar, en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Ay, hermano, hay gente que de todo se queja. Todo está mal. Qué incómodo es andar a hablar con alguien que siempre le consigue la quinta pata al gato. Sí, pero creo que la Biblia le llama contradictores, ¿verdad? Sí, una persona contradictoria. Una persona que nunca está de acuerdo con lo que pase. Y yo no estoy diciendo de que apruebes o apoyes lo malo o lo incorrecto. Hermano, pero algún día di que estuvo bien sin buscarle la quinta pata al gato. Algún día di, no, todo estuvo bien. Y el pero, no hay pero, todo estuvo bien. Ese día que hagamos eso va a decir, oye, ¿qué le pasó? Su corazón comenzó a orar. Dios comenzó a obrar en el corazón. Número 2. Un corazón endurecido tiene oídos y no oye. Amén. Por eso es que hay gente que viene a la iglesia y no le presta atención a las predicaciones, porque el corazón está duro, hermano.
duro. Tú sabes que este tema del corazón duro es un problema de salud. Hay otro mensaje similar a este que es un ateroma espiritual. El corazón se endurece y eso crea ciertos problemas de salud. Eso es otro mensaje que yo predico con respecto a este tema. Pero en este caso, hermano, es que el corazón duro no oye. No oye, mira, no importa la predicación, el mensaje, no oye. Quiere entender lo que él quiere entender, porque el corazón endurecido no oye la palabra de Dios. Qué bueno, hermano, cuando el corazón es dócil y cualquier mensajito, por pequeñito que sea, quebranta tu corazón y dice, yo quiero hablar con Dios. Esto fue para mí. Esto fue para mí. Un tremendo mensaje y usted dice, sí, no, está bien el mensaje, pero no utilizó, hermano, por favor. Mira, hoy hablaba con mi esposa un poco de este tema y uno de los problemas a veces del corazón que se endurece es que cuando somos confrontados con la palabra de Dios creamos una defensa inmediata. Ese versículo no quiere decir eso. Esa es la defensa de un corazón endurecido. Ese versículo no quiere decir eso. Por no dar nuestro brazo a torcer y decir, eso fue conmigo. Eso fue conmigo. Un corazón endurecido no oye, no ve. Un corazón endurecido no oye. Un corazón endurecido no recuerda. No recuerda. ¿Tú crees que tú estás vivo de suerte o de feria? Después de toda la crisis económica, la crisis alimenticia, COVID, coronavirus, Zika, ¿tú crees que tú estás vivo de...? ¿Por qué? Pero a veces nuestro corazón está tan duro que ni siquiera logramos percibir que hemos llegado aquí por la pura misericordia de Dios. Hubieron otros que pisaron el mismo terreno que nosotros pisamos y ya no la están contando. Que estamos acá, hermano, únicamente porque Dios ha sido benevolente con nosotros y de repente tenemos un hogar y de repente tenemos un plato de comida y de repente tenemos el vaso de agua que nos bebemos y tenemos la oportunidad de congregarnos. Que de los presos que están allá y no saben nada de lo que está pasando aquí. Que de los que están en países donde no tenemos los beneficios que nosotros tenemos, porque el venezolano se metió una cosa bien rara en la mente. Nosotros somos los que estamos peor del mundo. Y le voy a decir algo, hay gente que está peor que nosotros. Solamente que el venezolano se acostumbró a chillar. Chillan. Ahí está la cochina de Joander que se le partió una piernita. Y me acordó a algunos cristianos, chilla más que cochino con pata partida. Chilla carratico, chille. Hermano, debe chillar si recuerde lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Sí, recuerde lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Dios es bueno, hermano, Dios es bueno. Sí, a lo mejor no ha sido el clima perfecto, el que te ha logrado vivir, pero estás vivo, estás acá. Y tienes vida por la misericordia de Dios, pero el corazón endurecido no ve, el corazón endurecido no oye y el corazón endurecido no recuerda. Verso 19. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y los discípulos le dijeron 12. O sea, ellos sí recordaban, sí se acordaban, porque cuando el Señor le tocó el tema se acordaron, pero voluntariamente querían ver el problema. De ellos con su pura intención querían ver, era únicamente el problema de que el Señor nos está regañando porque no trajimos pan. Y el Señor intentando darle otra enseñanza. Versículo 20, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y después el Señor le dice, y les dijo, ¿cómo uno entiende? ¿Cómo uno entiende? ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor? A mí me da igual
si ustedes trajeron pan o no trajeron pan, porque ya yo he probado delante de ustedes poder multiplicarlo. Y me da igual. Su problema no es un problema. Lo que yo estoy intentando es darle una enseñanza. Pero lamentablemente perdieron parte de esa enseñanza únicamente por una sola razón. El corazón estaba duro. El corazón estaba duro. Corazones blindados, antibalas, antibomba y antipalabra de Dios. No le mete nada. Ni que haga lo que haga el predicador, ni que grite lo que grite el predicador, ni que estudie lo que estudie el predicador, cuando el corazón está duro. Cuán difícil es que la palabra de Dios penetre. ¿Tú sabes lo que necesitamos? Humildad. ¿Para qué, pastor? ¿Qué tiene que ver la humildad con la dureza del corazón? La humildad para reconocer. Porque de repente hoy alguien dice, wow, muy bueno lo que se explicó hoy. Lástima que no vinieron los que tenían el corazón duro. Y aquí hay gente que tiene su corazón duro. Pero ¿sabe lo que necesitamos? Reconocer y decirle, Señor, mi corazón está duro. Y hay momentos donde no veo, y hay momentos donde no oigo, y hay momentos donde no recuerdo. Pero con toda humildad decirle, yo quisiera que tú me dieras un corazón sensible a tu palabra. Que cualquier mínima enseñanza pueda calzar en mí y me llene ese gozo. El salmista David decía, vuélveme el gozo de tu salvación. David reconoció que él tenía un corazón duro y que había perdido el gozo de la salvación. Y él con humildad fue. A mí me encanta la vida de David. Ahí hay un libro que habla acerca de el contraste entre dos monarcas, un contraste entre el rey David y el rey Saúl. Y si usted pudiera estudiar la vida del rey David y pudiera estudiar la vida del rey Saúl, fueron más los pecados de David que los pecados de Saúl. Pero con todo y eso, Dios no le dijo a Saúl que era amigo de Saúl, dijo que era amigo de David. Y no le dijo a Saúl que fue hallado un varón conforme a su corazón a Saúl, se lo dijo a David. ¿Y usted sabe por qué? Porque David sabía reconocer lo que estaba mal en su vida. A mí me impacta eso, porque si a mí me tocara pesar los pecados y decir, Señor, pero mejor se portó Saúl. Sí, pero Saúl no tenía la humildad de reconocer delante de Dios y de decirle, contra ti y solo contra ti es pecado. Vuélveme el gozo de esa salvación, para que nuestro corazón esté sensible a lo que Dios quiere decir. Yo solamente quiero preguntarte algo. Y no me lo respondas, respóndaselo usted mismo. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? De la respuesta que usted se ha dado, depende de la respuesta que usted le vaya a dar al Señor. Padre nuestro y Señor que estás en los cielos, Dios mío,